Podcast. Lo mejor está por escuchar. Tal día como hoy, sábado 30 de mayo, pero del año 2020, a las 5 de la tarde, se estrenaba Roma Aeterna. Un podcast cuyo objetivo era contarte la historia de Roma en programas de 30 minutos, la gran mentira porque se fueron alargando. El primer programa se tituló El viaje de Eneas y tras 6 años, el viaje ha sido tanto tuyo como mío. Así que hoy, tápate la cabeza con la capa y no te separes de mí mientras nos infiltramos tras las líneas enemigas, porque para celebrar estos 6 años vamos a hablar de un tema fascinante. Vamos a hablar del espionaje en la antigua Roma. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Roma Aeterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Esta no la viste venir, ¿eh? No. Programa 199 de Roma Eterna, que me da un poco de toque que el sexto aniversario no sea el 200. 199 de Roma Eterna, sexto aniversario, madre mía, 6 años de Roma Eterna. En la vida hubiera imaginado que duraría un año el programa, pues imagínate 6. Hoy es un día de celebración, es un día de fiesta, es un día de alegría, porque 6 años juntos, tú y yo, hombro con hombro, disfrutando de la historia de Roma, de batallas, discursos, conspiraciones, personajes, zorrupiadas, ratas peludas, pugis, un montón de horas que hemos vivido y las que nos quedan por vivir. Y he pensado, ¿qué mejor manera de celebrar un aniversario especial que con algo especial? Así que vamos a coger uno de estos sándwiches. Mira aquí al lado tienes un plato con sándwiches, son de garum todos. Coge sin miedo, sírvete un poco de mulsum y vamos a disfrutar de un programa sobre un tema que a mí me encanta, el espionaje. Porque cuando te voy contando la historia de Roma, muchas veces te he hablado de episodios que, aunque no te digo yo que son espías, sí que la forma de actuar lo son. Porque a la fuerza, la supervivencia y la expansión de los pueblos de la antigüedad dependían directamente de obtener información y de analizar esa información. Saber dónde está el enemigo, qué hace, cuántos son, o incluso saber qué hacen tus amigos, cuántos son, en qué disposición están. Todo eso era y es, todavía hoy, de vital importancia. En Roma, la inteligencia militar y la política fue algo indispensable, tanto para la conquista territorial como para mantener la estabilidad interna. Es algo que vamos a ver hoy. El espionaje, los servicios de inteligencia, si queremos llamarlos así, en la antigua Roma, eran tanto para controlar lo exterior como lo interior. Desconocer el territorio, desconocer la logística, los planes del enemigo, te llevan al desastre, como por ejemplo en las Orcas Caudinas o en Teutoburgo. Ambos son pésima evaluación del terreno, pésima inteligencia, pésima evaluación de las intenciones del enemigo. Es más, en las Orcas Caudinas, si lo recuerdas, los samnitas lanzaron fake news a los romanos. Les dijeron que un pueblo amigo estaba bajo asedio samnita. Y era mentira. Lo hicieron para provocar que cambiaran el rumbo, que fueran por el lugar más peligroso para comerse la emboscada. Y lo primero es lo primero. ¿De dónde sacamos esta información? Porque para estudiar esto tenemos un problema: las fuentes romanas. Los autores clásicos nunca escribieron manuales sobre inteligencia. No hay un manual que te cuente todo al detalle. La información aparece dispersa en los relatos, en los diferentes escritos, siempre condicionada, no lo olvidemos, por los intereses políticos y los sesgos que tenían esos autores. Para conocer la verdad,
el texto literario debe contrastarse con la arqueología, con por ejemplo la epigrafía, de la que hablaremos después. Y hablando de fuentes, vamos a comenzar por Polibio. Polibio es el más riguroso de todos prácticamente de la República, es el que más fiabilidad tiene, porque estuvo directamente en el Estado Mayor de Escipión Emiliano y eso le dio una visión clara de la guerra. Sabía de lo que hablaba y criticaba a los autores que no habían ido nunca a la guerra porque no podían hablar de ella. Sus textos describen con precisión la logística, la necesidad de reconocer el terreno y nos hablan de la organización táctica de unas unidades llamadas extraordinari. Tito Livio, por el contrario, comete un anacronismo. Lo que hace es proyectar sobre el siglo III, estamos hablando de guerras púnicas, las figuras de especuladores y exploradores que son propias de la época de Julio César, distorsionando por completo cómo funcionaba la inteligencia republicana original. El propio Julio César nos legó un diario de campaña de valor incalculable. Esta obra que te estoy leyendo, los comentarios de la Guerra de las Galias, pero es pura propaganda. César magnificó su capacidad para obtener información y sus aciertos tácticos con el único objetivo de justificar una guerra unilateral ante el Senado y consolidar su poder. Si pasamos unos cuantos años adelante, Alto Imperio, historiadores como Tácito, Suetonio o Dion Casio, escriben, pero lo hacen desde el resentimiento de la clase senatorial. Describen la red de delatores y el espionaje de los emperadores como pura paranoia despótica, mientras glorifican a aquellos que participaban en las conspiraciones de palacio. Más adelante nos encontraremos bajo Imperio autores como Amiano Marcelino, Procopio de Cesarea. Esta gente relata la burocratización de estos servicios. Sin embargo, Procopio, en su Historia Secreta, nos obliga a cruzar su relato con las leyes, los códigos de Teodosio y de Justiniano, que regulaban con exactitud el funcionamiento de los agentes in rebus. No te preocupes, porque todo esto que te estoy diciendo de extraordinari, exploradores, te va a sonar de todo un rato, te estoy introduciendo, porque es algo que debemos empezar a conocer, ya que la historiografía romana tradicional ocultó el uso del espionaje. Los textos clásicos enmascaran el espionaje exaltando las acciones de Roma bajo los conceptos sagrados de la fides, el honor, la lealtad, y, paralelamente a ello, como ya hemos ido hablando en programas de las guerras púnicas, atribuyen los valores o los defectos de engaño, de traición, de subrepticio a los enemigos, especialmente a los cartagineses, con la famosa perfidia púnica. La evidencia arqueológica y la evidencia histórica desmontan todo esto. Los romanos usaron el espionaje y no tiene nada de malo usarlo. Lo que pasa es que se disfrazaron de leales, de fides, de honor, pero el espionaje se usaba, porque era algo imprescindible para sobrevivir. El Estado romano, la República, empleó de forma sistemática y continua una amplia red de espionaje y de contraespionaje para garantizar su supremacía. Es de lógica. Existen altares y lápidas sepulcrales, por ejemplo de Frumentari, de los que hablaremos después, que confirman de forma irrebatible la presencia, la organización y el despliegue real de estos agentes de inteligencia por todas las provincias del imperio. Así que ahora vamos a hacer un repaso. Hemos hecho una pequeña introducción hablando de los autores y de algunas palabras que quiero que te empiecen a sonar, y ahora vamos a hacer un repaso, una evolución por el espionaje durante toda la historia de Roma. Durante la República, la recopilación de información fue descentralizada y dependía de mecanismos temporales creados en exclusiva para cada campaña. La rotación anual de los mandos y la falta de una burocracia centralizada impedían que hubiera una entidad fija. Recuerda, por ejemplo, los tiempos del ataque galo de los senones de Breno a Roma. Las fuentes nos hablan de gente que se infiltra tras las líneas enemigas, pero no hay una unidad fija, no hay simplemente a alguien que tiene buenas dotes para ello, a alguien que se dice de élite o demás, se le manda y ya está. Le encomiendan la misión y fuera. Durante la Segunda Guerra Púnica, el ejército romano se vio obligado a perfeccionar sus métodos de información para contrarrestar la abrumadora superioridad de Cartago, que estaba, lo tenía por la mano. Disponían de redes de espionaje muy eficientes. En este periodo, la exploración militar recayó en unos hombres llamados extraordinari, los que te decía
que hablaba Polibio. Estas fuerzas de élite eran tropas reclutadas entre los aliados itálicos de Roma, los Socii, y operaban bajo el mando de oficiales conocidos como los Praefectus Sociorum. Utilizar a estos contingentes aliados significaba aprovechar la enorme agilidad de la caballería itálica para misiones ¿de qué? De vanguardia, de infiltración y al mismo tiempo para minimizar las bajas de ciudadanos romanos. Hombre, que los maten a ellos y no a nosotros, sería la lógica. Cuando analizamos a los agentes que se ponían sobre el terreno, debemos tener mucho cuidado con la terminología. Polibio, fiel a su rigor, emplea el término griego katáskopos para definir al espía infiltrado que observa, que mira las posiciones enemigas. Tito Livio, sin embargo, como te he dicho antes, emplea dos sustantivos, speculator y explorator. Estos cuerpos especializados no son de su época. No existían en la Segunda Guerra Púnica. Son de la época de César. Por lo que, si hacemos un esquema de las funciones y de los nombres de cada unidad basándonos en su historia y en los gramáticos clásicos como por ejemplo Varrón o Festo, podríamos estructurarlos de esta manera. Tenemos por un lado los extraordinari, que operaron durante las guerras púnicas y eran caballería e infantería también de aliados itálicos encargados del reconocimiento de vanguardia, los que van primeros a explorar. Después tenemos el katáskopos o skopos también encontrado, que ellos son pertenecientes a la tradición griega y eran los espías o exploradores que realizaban observación visual directa en territorio enemigo. Hay una unidad en el Age of Mythology que se llama katáskopos, pues eso, el jinete. El videojuego Age of Empires, por ejemplo, el jinete explorador sería uno de estos. Tú mandas a un jinete a ver qué está pasando, pues es él. Después tenemos en época cesariana el explorator, que era el explorador militar tradicional. Su misión consistía en reconocer abiertamente el terreno y detectar los movimientos masivos de tropas. Y por otro lado tenemos el speculator, que también es de la República Tardía, y era el agente encubierto. Este sí era un poco James Bond. Era un agente que operaba en silencio como espía, como informador, y asumía la responsabilidad de transmitir correspondencia oficial y confidencial. Los correos eran espías. Si lo piensas detenidamente, tiene todo el sentido del mundo. Ese correo va viajando por todas partes con la excusa de que va mandando mensajes, se puede mover libremente, nadie desconfía de él, pero se va quedando con todo. ¿Quién te ha recogido el correo? ¿A quién le has dado el correo? ¿Quién te ha dado la respuesta? ¿Cómo estaba esa persona cuando te dio la respuesta, cuando la cogió? Toda esa información es crucial. El uso constante de la inteligencia militar consolidó en Roma el concepto de solertia, la destreza y la agilidad mental del general para ejecutar estratagemas y para engañar al enemigo. El cambio se empieza a apreciar a partir del 215 a.C. En ese momento, el contraespionaje romano logró neutralizar sistemáticamente a los espías de Aníbal en la región de Campania, equilibrando la balanza del conflicto púnico. La guerra de información era despiadada. Es que, vamos, si hacemos un repaso, si vuelves a los programas de la Segunda Guerra Púnica, vas a darte cuenta de que cada 2x3 hay espías y sobre todo desde el bando cartaginés usaban esas tácticas. En el 217, por ejemplo, las autoridades romanas capturaron a un speculator cartaginés en Roma, en la propia Roma, donde había operado infiltrado durante 2 años completos sin ser detectado. Tras ser interrogado, sufrió la amputación de las 2 manos y fue expulsado de la ciudad con un mensaje directo a Cartago. En los momentos más críticos se hizo evidente que hacía falta inteligencia militar. Tras la aniquilación completa prácticamente de Roma en Cannas, del ánimo por lo menos en Cannas y de miles de soldados, Quinto Fabio Máximo desplegó de urgencia redes de jinetes ligeros a lo largo de la Vía Apia y de la Vía Latina para garantizar el flujo de información y para no dar un solo paso a ciegas, para ir sabiendo lo que se hacía. En otras ocasiones, tenemos en las fuentes que el espionaje enemigo se utilizaba como arma de guerra psicológica. En el año 203 a.C.,
y este momento seguro que te acuerdas porque fue mítico en el podcast, el cónsul Marco Valerio Levino encontró a un espía cartaginés, capturó a un espía cartaginés rondando el campamento romano. Y el cónsul, en lugar de ejecutarlo, lo que hizo fue ordenar pasearlo ante sus tropas formadas. ¿Para qué? Para infundirle terror, para que viera lo bien preparados que estaban los romanos, y lo devolvió a sus filas, sano y salvo, para que lo contara todo, para que minara la moral púnica, contando el poderío militar que había presenciado. Esta paranoia se instaló después en las instituciones romanas porque el propio Levino exigió ante el Senado que cualquier emisario diplomático cartaginés, cualquiera que llegase a Italia, fuera catalogado automáticamente como espía y expulsado del territorio bajo escolta militar. Y esto da una nueva dimensión a todo lo que te cuento en el podcast, porque cuando te hablo de una delegación de tal pueblo, es como el correo. No es un señor que tranquilamente te va a contar algo y te va a transmitir un mensaje de su rey o de su gobierno. Es un espía. Mayor o menor hostil, pero es un espía que va a recaptar información, va a quedarse con todo, como el correo. Avanzamos unos cuantos años y tenemos después la conquista de las Galias y la posterior guerra civil. Estos dos conflictos demostraron cómo Julio César integró el espionaje en la estructura táctica de las legiones. Sus decisiones dependían siempre de tres factores: la geografía del terreno, las líneas de suministro y la disposición política del enemigo. Y para poder controlar esas tres cosas, esos tres factores, César organizó partidas regulares de exploradores con el objetivo de reconocer las rutas por las que marchaban sus hombres y de especuladores para misiones de infiltración. Pero la inteligencia romana no solo vivía de los soldados. César también interrogaba a los mercaderes para poder extraer datos vitales. Así es como, por ejemplo, planificó su expedición, la primera, a Britania, en el 55 a.C., recabando información previa sobre los puertos y sobre las costumbres de la isla. Para negociar con las tribus y comprender sus dinámicas, utilizó intérpretes como Cayo Valerio Prócilo, un ciudadano romano de origen galo que hablaba su lengua. Esta red de información le permitía conocer al detalle la política local y exigir rehenes muy específicos, controlando así la aristocracia y controlando las dinámicas de políticas y de rivalidades entre ellos. Por eso César sabía con quién tenía que enfrentarse y con quién tenía que pelearse para ganarse el favor de otros, porque estaba muy bien informado. Y si tienes muy buena información, lo que necesitas también es protegerla. César, lo sabemos, recurrió a la criptografía y a los idiomas extranjeros para blindar sus mensajes, porque no quieres que se descubra lo que estás transmitiendo. Durante el asedio de los Nervios al campamento de Quinto Tulio Cicerón, logró enviarle un mensaje de auxilio atando una carta a una jabalina que un jinete galo arrojó sobre las defensas. El texto de esa carta estaba escrito con caracteres griegos para que los enemigos fueran incapaces de leerlo si lo interceptaban. Además, Suetonio nos cuenta que César desarrolló su propio código militar, un sistema cifrado por sustitución en el que desplazaba cada letra 3 posiciones del alfabeto, de modo que la A, por ejemplo, se convertía en la D. Sus victorias, comunicadas al Senado mediante despachos encriptados, le valieron honores sin precedentes, como por ejemplo esos 20 días de acción de gracias tras la rendición de Vercingetorix. Y antes ya te lo he mencionado, el tema de las fake news. Los romanos se comieron fake news a cascoporro, a punta pala. Lo de los samnitas fue un ejemplo. Pero es que eso también forma parte del espionaje, difundir información falsa, intoxicar a tu enemigo. En el 56 a.C., el legado Quinto Titurio Sabino convenció a un auxiliar galo para que se infiltrara en el campamento de los Unelos, liderados por Viridovix, fingiendo ser un desertor. El agente difundió el rumor de que los romanos estaban aterrorizados, que estaban desmoralizados, que estaban a punto de huir en secreto. Y cegados por esta falsa debilidad, los galos lanzaron un asalto suicida colina arriba contra las trincheras de Sabino y fueron aniquilados en el contraataque porque no había ese clima que había vendido.
La guerra de información, algo que actualmente lo vemos como muy moderno, pasa desde toda la historia humana. César, durante la Guerra Civil, por ejemplo, permitió y fomentó la confraternización entre sus propias tropas y las de Pompeyo, con el objetivo de espiar y de evaluar la moral de las legiones enemigas antes de la batalla. Todo es información, todo es espionaje. No hay que imaginarse a un James Bond y tampoco tenemos que imaginarnos a un soldado hipermazado como un Navy SEALs actual. Lo que hace falta es alguien que no levante la mayor sospecha. Que no sea sospechoso, que pase inadvertido. Ese es el auténtico valor de un espía. Que nadie piense que es un espía y que no dé el cante. La instauración del Principado con Augusto obligó a crear un aparato de seguridad interna sin precedentes, porque había que sobrevivir. Con el paso de los años y con la sucesión de diferentes emperadores, la clase senatorial se fue convirtiendo en el enemigo dentro de casa, y es que muchos fueron asesinados o muchos fueron presa de conspiraciones y demás, por lo que Augusto y sus sucesores fueron diseñando una estructura de seguridad basada en cuerpos armados de reclutamiento distinto, evitando, aunque no siempre, que se pudieran unir en una conspiración conjunta. Tenemos, por ejemplo, los pretorianos. Las cohortes pretorianas controlaban el perímetro de palacio, escoltaban al emperador en sus viajes y en campañas militares. Luego tenemos la Guardia Germana, una guardia personal extranjera, confinada en la residencia imperial, cuya lealtad exclusiva al emperador se mantuvo hasta el desastre de Varo, cuando Augusto, aterrorizado ante una posible traición por motivos étnicos, decidió disolverlos para alejar el peligro físico de su persona. Y después tenemos los vigiles, el cuerpo de bomberos encargado de los distritos de Roma, que no era bien solo bomberos, sino que operaban también de facto como fuerza de seguridad y como fuerza de represión interna. En el 31, en el año 31 de nuestra era, el nivel de paranoia era tal que el emperador Tiberio, desconfiando absolutamente de la lealtad de la Guardia Pretoriana, utilizó a los bomberos, a los vigiles, para rodear el Senado y para ejecutar el arresto del prefecto de pretorio Sejano. Pero no hacía falta que fueran soldados siempre los encargados de recopilar información, porque el verdadero pilar de la inteligencia romana recayó en tiempos del Imperio sobre las figuras de los delatores y los acusatores. No eran informantes de los bajos fondos, no eran gentes turbias, no, normalmente eran aristócratas, senadores, que lo que hacían era colaborar activamente con el régimen, movidos por interés puramente económico, envidias, rivalidades, no patriotismo, no. Delataban conspiraciones de sus propios compañeros, a veces de conspiración, a cambio de jugosos porcentajes sobre las propiedades y fortunas confiscadas a los condenados. Y sin embargo, a pesar de tener delatores, acusatores, tropas de élite, que si guardias, que si tal, no podías defenderte de tu personal doméstico. En tu propia casa estaba la conspiración más peligrosa. Por ejemplo, Domiciano. Nuestro gran amigo Domiciano en el 96 cayó presa de una conjura que no fue liderada por un general ni por nadie, sino que fue Partenio, su cubicularius, responsable de la agenda del emperador, poseedor de las llaves privadas de las habitaciones del emperador. Partenio coordinó el asalto y dejó el camino libre para que el liberto Estéfano ejecutara el asesinato a sangre fría. Y cuando el emperador fue a coger su espada, solo recibió la empuñadura, porque todo estaba orquestado, todo estaba preparado. Y si pasaba esto en Roma, ¿en las provincias qué? ¿Cómo se gobernaba? ¿Cómo se controlaba el inmenso territorio del imperio? Pues para hacerlo, Augusto y sus sucesores delegaron el poder en los gobernadores provinciales. Su principal obligación era mantener el territorio pacificado, aplastando cualquier foco de insurgencia, cualquier foco de violencia, de bandolerismo, de crimen que hubiera. Para lograrlo, dispusieron de un aparato administrativo y militar centralizado en su cuartel general llamado Officium. La columna vertebral de este sistema de control era el Cursus Publicus. El Cursus Publicus era la inmensa red de postas y calzadas imperiales. Gracias a esta infraestructura, los correos oficiales, que recordemos, eran espías en tiempos de la República y aquí lo seguían siendo, viajaban muy rápido, lograban recorrer hasta 300 kilómetros en 24 horas.
Llevaban en la mano salvoconductos oficiales, llevaban órdenes y llevaban informes de inteligencia desde los confines del imperio hasta las puertas de Roma. En cada provincia, el oficium del gobernador desplegó gradualmente a soldados especializados en extraer y analizar información. Por lo que si vamos otra vez, como antes hemos hecho, dividimos el esquema operativo sobre el terreno, sería algo así. Tenemos por un lado los beneficiari, que operaban desde puestos de control, desde las estaciones, ubicados en nudos de comunicaciones, puertos y aduanas. Su misión era vigilar el tráfico e interrogar a viajeros y comerciantes para recopilar inteligencia sobre el terreno. Después tenemos a los frumentari. Los frumentari nacieron como simples encargados de la logística del grano, pero su constante movilidad los transformó en la, si podemos hacer una analogía, en la policía secreta del emperador. Tenían su base en el Monte Celio. Actuaban como correos de confianza y como espías encubiertos. Su poder de extorsión fue tan brutal que algunos historiadores los definieron como una plaga para la población civil. Después tenemos los stationari, que eran destacamentos militares desplegados fuera de sus bases habituales para vigilar directamente a la población y sofocar cualquier disensión civil antes de que estallara. Y por último tenemos a los exploradores, unidades de reconocimiento táctico destinadas a las fronteras, al limes, cuyo trabajo era el análisis militar directo. Se encontró en Vindolanda una tablilla, en el campamento de Vindolanda, que conserva uno de esos informes. Un explorador advertía de que las tropas britanas combatían sin armadura y carecían de espadas. Pero la red de inteligencia romana iba mucho más allá e incluía también tácticas de guerra sucia, por supuesto, porque de toda la vida se ha llevado a cabo esto. Soldados vestidos de civiles, infiltrándose en tabernas, infiltrándose en asambleas locales. Por ejemplo, tenemos al filósofo Epicteto, que relata cómo estos agentes actuaban como provocadores. Fingían criticar amargamente al emperador para animar a los que estaban allí, a los locales, a los provincianos, a expresar su descontento. Y en cuanto un incauto se sumaba a las críticas o asomaba la cabeza de más, ¡ñaca!, arrestado. En el acto, bajo cargos de alta traición. Y así funciona todo. Así estamos. No hemos inventado nada. Nada se ha inventado. Después, también los gobernadores, para procesar la información de las tribus bárbaras que habitaban más allá de las fronteras, entiéndase que hablo de tribus bárbaras como extranjeras, como el concepto de bárbaro, no por su comportamiento, los gobernadores contaban con intérpretes profesionales que estaban adscritos al Estado Mayor. Era un sistema de vigilancia masivo diseñado para no tener ángulos ciegos, porque cualquier fallo se pagaba con la vida de una o de muchas personas. El imperio también utilizaba a los reyes clientes, a los reges shoki, para mantener el control de las fronteras, por supuesto, y el caso más extremo de esta colaboración fue la Judea de Herodes el Grande. Nos cuentan que, aterrorizado por la amenaza constante de rebeliones populares y de complots domésticos, Herodes instauró un auténtico estado policial, según nos lo cuenta Flavio Josefo, que ahí aún no me he metido, a ver si es verdad o no, eso habrá que verlo después. Pero Flavio Josefo dice que el monarca prohibió por completo cualquier tipo de asamblea o de reunión pública. Dice que para garantizar el silencio, llenó las calles de Jerusalén y los caminos rurales de agentes secretos llamados episcopuntes. A todo aquel que fuera sorprendido reuniéndose a escondidas o simplemente ahí, desaparecía. Eran trasladados en secreto a la fortaleza de Hircania y ejecutados. Esto dice Flavio Josefo. Ya en el Bajo Imperio y en el mal llamado periodo bizantino, Imperio Romano de Oriente, la inteligencia estatal alcanzó su máxima complejidad. El control supremo de la seguridad del Estado recayó sobre el Magister Officiorum, y bajo su mando operaban los Agentes in Rebus, un cuerpo militar de élite creado en tiempos hay autores que dicen Diocleciano, otros Constantino, por ahí, para reemplazar a los extintos y corruptos frumentari de los que te hablaba antes. Estos Agentes in Rebus, que eran conocidos comúnmente como curiosi, supervisaban la red de postas imperial y operaban como temibles espías políticos, infiltrándose por todas partes. Se cuenta que su capacidad de represión era implacable. En el año 354, provocaron la ejecución de la aristocracia de Sirmio,
tras denunciar a varios comensales que habían criticado abiertamente al régimen durante un banquete privado. En Hispania la cosa llegó a la locura. Un agente imperial procesó a una familia noble y destruyó su patrimonio al interpretar como una consigna de traición el momento en que sus esclavos, al traer las lámparas, exclamaron: «Venzamos a la oscuridad». De locos, de locos. El espionaje palatino, para hacer un resumen, se estructuró a través de otros cuerpos también altamente especializados. Y tenemos, por ejemplo, los notari, que eran secretarios imperiales, redactaban las actas del consistorio utilizando taquigrafía codificada para blindar las deliberaciones y operaban en misiones secretas. Destacó el notario Paulo, apodado Cadena, por su destreza para enmarañar acusaciones. Sembró el terror, fabricando cargos falsos en Hispania y en la Galia también, antes de ser condenado a morir quemado vivo bajo el gobierno de Juliano. Después tenemos a los referendari. Oficialmente investigaban peticiones dirigidas al emperador, pero actuaban de forma confidencial, rastreando libelos políticos y ejecutando misiones reservadas dentro del palacio. Y por último tenemos a los catascopoi de la corte, agentes de espionaje doméstico que informaban directamente al emperador y a la emperatriz, encargados de vigilar a los colaboradores de palacio y de controlar los mercados de Constantinopla. Y yo creo que, para ser programa especial, para ser una primera introducción, porque esto es una aproximación al espionaje en la antigua Roma, hablaremos largo y tendido, habrá más programas sobre esto, por supuesto, porque es una pequeña pincelada. Yo creo que, como programa especial sexto aniversario, lo vamos a ir dejando aquí, y yo quiero que te quedes con que la evolución del espionaje romano es, en el fondo, la historia de la transformación de la propia Roma, de la improvisación en el campo de batalla de los samnitas diciendo ahí pasa algo, vamos ahí, sin mirar a la maquinaria burocrática estatal casi perfecta. Durante siglos, el Senado de la República nunca organizó un servicio secreto permanente. El éxito militar, lo sabes tú bien, dependía de la audacia de los cónsules, del despliegue de unidades y de gente como los extraordinari, gente que no eran profesionales. Sin embargo, la llegada del régimen imperial lo cambió todo, porque los emperadores centralizaron el control de la información por el motivo básico de sobrevivir, tanto ellos como la paz en las provincias, cosas que iban relacionadas. Si hay paz, yo tengo más posibilidades de seguir vivo. Y esta obsesión por la seguridad transformó al ejército permanente. Oficiales y soldados asumieron misiones regulares de espionaje que se convirtieron en policía encubierta. Los beneficiari, los frumentari, los exploradores se convirtieron en los ojos y en los oídos de la administración provincial, garantizando el control social en cada frontera y en cada calzada del imperio. En la antigüedad tardía, este proceso culminó en gigantescas burocracias destinadas a controlar, dirigidas por el Magister Officiorum y ejecutadas por los agentes in rebus. Pero aquí está la enorme paradoja del sistema de inteligencia romano. A pesar de su enorme sofisticación, esta red de espías se encargaba mucho más del interior que del exterior. Su principal objetivo no era vigilar a las potencias enemigas, sino asfixiar a la población romana y purgar a las facciones rivales de la corte. El espionaje romano nació como un escudo para ganar guerras contra enemigos extranjeros, enemigos exteriores, pero terminó convertido en la herramienta definitiva de control interno, diseñada exclusivamente para perpetuar al emperador en el trono. Y ahora comienza la sección sin música. Voy a beber un poco de agua. Tengo aquí la botella lista. 6 añazos de Roma Eterna, ¿eh? Se dice pronto. Yo tengo la curiosidad. En este programa quiero que me cuentes en los comentarios, que los leo, los leo. Quiero que me cuentes cuál fue tu primer programa de Roma Eterna. Si empezaste con el viaje de Eneas o te añadiste después, porque siempre tengo que pensar que hay gente que puede que este programa, por ejemplo, sea su primer programa.
Por lo que cuéntame cuándo empezaste con esta locura romana, si te has metido una panzada de programas o llevas desde el principio. Y también hay algo muy que me hace mucha ilusión, que a veces lo veo en el canal de Telegram, por ejemplo, de gente que ha escuchado ya en la segunda o tercera pasada todos los programas y descubre nuevos matices. Porque yo en los programas siempre intento darle cosicas, darle algunos detallitos que quizás la primera vez no lo escuchas, o si lo escuchas en el coche con ruido de fondo no se escucha. Por ejemplo, el programa de Vesta. En el programa de Vesta, siempre lo digo, hay de fondo fuego, porque es el fuego sagrado y demás, y cuando hablo de que se prohíbe el culto de Vesta, se apaga en ese momento. Y está de fondo. Y quizá no lo has escuchado nunca y ahora vuelves al programa de Vesta y dices, ¡hostias! No lo había escuchado. Pero son estas cositas de locura que mola poner, son estos detallitos. Y a veces cuando hablo de que se acabó una batalla, pues tengo unos efectos de sonido de cuervos después de la batalla y cosas así, que lo voy poniendo y son detallitos que le dan algo guay al podcast, al programa. Siempre intento, desde mi total falta de profesionalidad en el nivel de edición de sonido, porque no soy un editor de sonido, yo lo hago según puedo y llevo 6 años editando el podcast yo y lo hago como puedo, pero intento siempre darle ese plus de cariño. Y en estos 6 años, si te das cuenta, el estilo ha evolucionado bastante, ha cambiado bastante porque mi forma de expresarme delante del micrófono ha cambiado. También las cosas de la vida nos cambian y nos hacen pues estar más serios en algunos momentos. Los programas constipado también son un clásico. Cada X tiempo hay un programa en el cual tengo la voz un poco más grave de lo habitual. Pero la alternativa, que es no grabar, no, hay que seguir. Mientras haya un hálito de vida, hay que continuar. Por eso, en el programa de hoy, y lo digo siempre, pero hoy especialmente porque es la celebración de los 6 años, hoy tengo que darte las gracias. Las gracias por estar al otro lado, por formar parte de esto. Y quiero darte las gracias. Si estás en Madrid, quiero darte las gracias en persona. Y por eso, el día 6 de junio voy a estar en la Feria del Libro de Madrid, de 12 a 2, en Aurea Clásicos. En las redes sociales, en Telegram, en WhatsApp, en todos sitios iré poniendo la información clara. Pero me gustaría que vinieras porque quiero darte las gracias en persona. Y estoy perdiendo la voz ya. Te estoy contando esto y estoy perdiendo la voz. Porque jamás, pero es que en la vida, es que en la putísima vida hubiera imaginado que esto fuera a ser posible, que esto fuera a ocurrir. Me tiene descentrado. Y muchas veces lo he dicho y no lo digo por decir, ¿eh? No sé cuánto va a durar esto, porque unas veces estás arriba, otras abajo, vuelves arriba, vuelves abajo, y quizá llega un punto, tengo miedo, por ejemplo, yo tengo miedo. En este 6º aniversario te puedo contar cositas. Tengo miedo de cuando lleguemos, por ejemplo, a Bizancio, al Imperio de Oriente, y que Roma ya no sea la Roma que nos gusta. La Roma antigua, la Roma de los cónsules, los césares, que ya no sea esa Roma que tenemos en nuestra mente, que sea un lugar seguro, sino que sea una Roma griega, una Roma que nos es ajena. Yo en ese momento seguirá el estilo del podcast y seguirá como siempre. Pero tengo miedo de que no sea lo más popular y que a la gente no le guste, porque no es un periodo famoso, no es un periodo conocido. También voy a tener que pelear mucho con las fuentes, porque, quieras o no, este estilo Roma Eterna no deja de ser unos anales de la historia de Roma en audio, en formato audio. Y no siempre voy a tener todos los años disponibles y voy a tener que cambiar en tiempos del Imperio, voy a tener que cambiar el estilo, voy a tener que cambiar la forma de abordarlo, pero siempre intentaré que sea año a año para tener la historia completa de Roma. Ese es el propósito de Roma Eterna. Llevamos 6 años, estamos ahora mismo en el podcast, si no recuerdo mal, en el 195 antes de Cristo. Llevamos 6 años, 195. No sé cuánto vamos a tardar. Yo intento ir lo más ágil posible. Si te fijas, he aumentado la periodicidad. Antes eran 2 semanas, ahora es 1 semana. Quizá igual, no sé, en un futuro, no sé qué va a pasar con Roma Eterna. En un futuro, pues yo quiero darle caña. Y si esto, mientras esto sea y se me hace raro decirlo, mientras esto sea mi ocupación principal, mi trabajo, pues se ha convertido en mi trabajo, en mi modo de vida, el podcast. Tú eres mi modo de vida, porque con tu ayuda, en el botoncito azul de iVoox, que es muy importante, en Patreon, en las donaciones, todo, los libros, todo contribuyes a que esto siga siendo mi trabajo y que yo pueda hacer más de todo esto.
Y mi objetivo de cara a medio plazo es, aparte de Roma Eterna, hacer más cositas, hacer más ficciones sonoras, más cositas así, históricas, hacer otros periodos. Estaría muy guay. Estoy preparando algo sobre Alejandro Magno, que lo tengo ahí a ver si puedo dedicarle amorcito, que sería algo autoconclusivo sobre Alejandro Magno, sobre su vida y su muerte, porque fue el personaje que me introdujo en la historia. Yo lo he dicho más de una vez, el tema de Alexandros, la trilogía de Valerio Máximo Manfredi, fue la que me metió el virus histórico. Y leía cada verano. Igual este verano la vuelvo a leer, la trilogía. A ver qué tal. Hace un montón que no la leo. Pero es un personaje al que tengo mucho cariño, y las fuentes romanas, cuando llegamos a ese momento en el podcast de coincidir cronológicamente, recuerda a Tito Livio flipándose diciendo, sí, los romanos vencerían fácilmente a las falanges macedónicas, a las sarisas, tal. Bueno, después los romanos vencieron a Filipo V de Macedonia, sí. Así que bueno, en este 6º aniversario yo quería dejar claro mi agradecimiento y mi alucinancia. Mi alucinancia de cómo están desarrollándose las cosas y mi total y absoluta devoción hacia ti que estás al otro lado y mi agradecimiento eterno. Así que, ¿qué te parece si vamos hacia ese 6º año con energía, con ganas, con fuerza, y nos vemos el año 7, el año 8, 10 años de Roma Eterna? Sería genial poder celebrar una X gigante ahí en el... Uy, le he dado al micrófono. Una X gigante en la promoción del programa. Y hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante, la intención es acabar la historia de la República, la historia del Imperio, toda la historia de Roma. Y tengo ideas de diferentes series sobre cosas romanas que me han ido mandando correos con ideas. Si quieres escribirme, mándame un correo a romaaeternapodcast@gmail.com, romaaeternapodcast@gmail.com, y estaré encantado de leerte, porque a veces recibo sugerencias muy interesantes de secciones o incluso ideas de dioses. Sobre todo, si quieres escribirme, si tienes alguna idea para este verano, algún dios que se pueda tratar, yo te adelanto así en avance que es posible que entre ellos Mitra esté este verano. Así que, Mitra, cogeremos el toro por los cuernos. Qué fácil era esa, ¿eh? Cogeremos el toro por los cuernos y hablaremos de Mitra, seguramente, pero faltan varios más por desvelar. Si tienes alguna idea, escríbeme. Y también te digo, como siempre, puedes seguirme en redes sociales, en Twitter e Instagram. Twitter es Roma Eterna FM, en Instagram es Roma Eterna Podcast. Apóyame si quieres, este proyecto depende de ti enteramente. Apóyame si quieres en la plataforma Ko-fi, el botoncito azul de iVoox o en Patreon, donde quiero volver a subir contenido, porque he estado hasta arriba. Quiero volver a subir contenido exclusivo para darte cositas extra. Y sin más, yo en este 6º aniversario, repitiéndote otra vez, gracias por estar ahí, gracias por existir, gracias por acompañarme en esta aventura romana. Me despido y, como siempre digo, te espero. Pasaré lista la semana que viene, dentro de 7 días. En este caso no, en este caso menos, porque si estamos a 30 de mayo, el 3, en 4 días. Nos escuchamos en 4 días, 4 o 5 días. Así que te espero en el próximo programa de Roma a Eterna. ¿Pensabas que no iba a haber sección de la sin música de la sin música? Pues aquí estamos, la postsección. Gracias por llegar hasta aquí. Y en la sección sin música se me ha olvidado decirte que te recomiendo, si quieres meterte en este tema del espionaje, hay un libro que habla en general sobre la inteligencia en la antigüedad. Es un libro coordinado por Fernando Bermejo Rubio. Se llama Servicios de Inteligencia en la Antigüedad, los orígenes históricos del espionaje, de Akal. Muy interesante, muy bueno, y te habla de toda la historia antigua. Yo me he centrado solo en Roma, pero te habla de toda la historia antigua y es una pasada de libro. Es tremendo, te lo recomiendo de verdad. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharme hasta el final.
eres lo mejor que hay. Eres la hostia. Así que los dioses os sean propicios tanto a ti como a tu familia, que creo que se me ha olvidado decirlo también en la sección sin música. Maldito, si es que voy en automático y ya el cerebro lo tengo frito. Que todo te salga muy bien, que seas feliz, tanto tú como los tuyos, y te espero en el siguiente programa. Un abrazo. Adiós.